No, ahí que está. Ahí. Sí, ahora recuerden que ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías político. Sí, que es lo que Alguien Por ahí que yo quería que alguien que entrara. en lo natural los libertara de esa opresión que traían de los romanos. Entonces, cuando se habla de un Mesías, ellos están pensando diferente a lo que vino a decir el Señor. Yo he venido a traer algo totalmente diferente. Estoy entre ustedes y no me conocen, porque ellos estaban esperando, era un Mesías a su manera, a su Así es. forma. A los suyos Así vino es. y no los Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no les fue revelado, alabado el nombre del Señor, el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros, de que Él ha sido revelado a nosotros. Y ahí hay judíos hoy día, hay musulmanes hoy en día. Tengo los testimonios que el mismo Señor se les está presentando, el mismo Señor se les está revelando. No, sí, ese es claro. Santo tú eres mi Dios. Le damos gracias primeramente a Gloria a Dios, Dios. y segundamente a cada uno de ustedes por decir presente en este podcast, Los del Camino. Aleluya. Le damos Santo. la bienvenida, como siempre, al pastor Lamauri, Gloria a Dios. nuestra hermana Milagro, a un pastor que conocí ahora mismo. Me gustaría que él se presentara rápidamente. Gracias para todos los que están aquí escuchándonos. Mi nombre es William Muñoz, soy pastor en Colombia, en la ciudad de Armenia, y bueno, aquí estamos contentos. de ver lo que Alabanza. Dios va a Y hacer no anda lo que va a solo, estar ministro, haciendo. ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Anda. Aquí estoy Al con mi otro amada lado, esposa, al otro lado. al otro lado. Ella está ahí detrás de bambalinas, pero es la más importante porque no pudiese estar aquí a menos que tuviese esa bendición. de Ay, tenerme. alaba. Amén, amén. Es Su una otra bendición. mitad, su Seguro otra que mitad. sí. Seguro que Perfecto, sí. así Gloria a Y Dios. con nosotros también en los controles está nuestro hermano Graviel, como siempre. Santo. Y este, Dios es el bendiga. y este es el podcast, Los del Camino. Ya ustedes saben cómo es esto. Aleluya. Empezamos rápidamente, buscamos lo que es un versículo bíblico para comenzar este hermoso podcast. Oramos y así le damos comienzo. Amén. Nuestro hermano Graviel. Hoy estaremos leyendo la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 43 al 51. Y lo leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Y nos dice la Biblia: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, pregunta: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. Y él le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto
y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Altísimo Amén. Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder reunirnos una vez más y grabar en este lugar, mi Dios. Te pido, Señor, que este programa se riegue por todas estas redes sociales, mi Dios. Llegue a cada corazón, Señor, que sabemos que tú lo llevarás, mi Dios. Te doy gracias por esta visita en el día de hoy, que se puedan gozar y bendecir, Señor, en el día de hoy, mi Dios. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. El Mesías. Sí, Jesús es el Mesías. Jesús de Nazaret. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es el Mesías? Queremos comenzar con esa pregunta, entiende, que cada uno de nosotros, ya que llevamos, perdonen, antes de empezar, llevamos ya 2 o 3 semanas sin grabar, ya que eran las Navidades y nos gozamos, entiende, poder compartir con nuestra familia. Vacation. Y hubo antes de esto habíamos soltado un podcast hablando de las Navidades que corrió bastante bien, pero hoy Gloria a queremos Dios. empezar de nuevo y queremos empezar todo este mes hablando de Jesús como el Mesías. Y quiero para que cada uno de estos oyentes puedan saber y entender por qué nosotros creemos que Jesús es el Mesías, para mí 100%. Me gustaría que nuestro pastor Amaury comenzara con su tesis. Gloria a Dios. Alabanza. Santo. Dios le bendiga, como siempre, Pastor Amaury Báez, por la misericordia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de entrar en lo que pudimos ir recabando, siempre saben los que nos siguen a través de este podcast maravilloso, que intentamos primero buscar el concepto de cada palabra, luego desarrollamos lo que puede ser una tesis y nuestro pensamiento a nivel bíblico. Gloria a Dios, pero yo no puedo seguir, gloria a Dios, sin darle gracias a Dios por la presencia del pastor William de Colombia. Santo. Gloria a Dios, Gracias. William Muñoz, Gracias, pastor. y su amada esposa que nos están acompañando. Como saben, este podcast ha ido creciendo, varón, pero usted se va a quedar callado. Ya estamos ¡Santo! internacional, ya tenemos a alguien de otro país. ¡Alabanza! Y a nivel de suscriptores, de la noticia, varón de Sí, Dios. seguro que sí. Gracias a Dios, pues hemos crecido en este último mes, hemos crecido más de 800 suscriptores, que lo que llevamos 4 años ya, 3 años y pico, casi 4 años, nunca hemos subido lo que hemos logrado en estos últimos. Y es por la organización, pues entiende, como nos estamos formando, como estamos trabajando, pues se está viendo el fruto, y eso es algo bonito, que sabemos que todo trabajo algún día tendrá fruto. Si es para nuestro Dios, siempre va a haber un fruto, y gracias a Dios lo estamos viendo cómo está creciendo poco a poco. Amén, Amén. amén. Y déjeme Gracias. decirle que tenemos que darle gracias primero a Dios Amén. y a siervo del Señor que ya le están dando seguimiento al podcast. Estaba en una actividad y se me acerca uno, pero me dice, wow, están soltando candelazo ustedes ahí. Yo, la gloria de papá. Entonces, y los siervos están compartiendo entre sí este podcast, porque nosotros no creemos saberlo todo. Aquí incluso surgen preguntas y hay que salir a buscar la respuesta. Amén. Entonces, siempre le pedimos al Señor que nos guíe para llevar la verdad, dejarla, y que los siervos del Señor incluso salgan a buscar. Amén. De vuelta a lo que es el tema de hoy, Jesús, el Mesías. Me gustaría definir o dar lo que es el sinónimo en español en cuanto al idioma hebreo y en cuanto al idioma griego. La definición de Cristo. En hebreo el significado es ungido. Sí. En hebreo. Pero en griego da como un pequeño cambio, pero es similar. Es el elegido en griego.
como lo estamos llevando de el Cristo al Mesías, hubieron donde estaba buscando y me llamó la atención que hacían dos definiciones bajo un concepto un poco diferente. Por ejemplo, bajo el concepto del judaísmo y bajo el concepto del cristianismo. Y llama la atención poderosamente. En este caso, en el caso del judaísmo, el Mesías, para definir, porque ya definimos lo que es el Cristo, ahora vamos a tratar de definir el Mesías. Y tiene estas dos vertientes. En cuanto al judaísmo, el Mesías significa el Salvador, el Rey, descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. Hay que detenerse un poquito porque dirían, por eso tiene que ser lo mismo en el cristianismo. Hay una ligera diferencia y delgadita, es bien delgada. Y en el cristianismo, nosotros lo vemos como el Redentor enviado por Dios para salvar la humanidad. Eso en cuanto al cristianismo. Y esto es bueno definirlo porque acuérdense porque a Jesús nunca lo ungieron con aceite. Porque a Jesús nunca lo ungieron con aceite. Porque nunca le echaron aceite y le dijeron, este es el ungido de Dios. Como hicieron con el rey David, como hicieron con Salomón. Hay que irse al precepto y concepto de lo que es el ungimiento. Ajá. Para ungir a alguien, hay alguien que es el que unge. Y como el ungimiento es una simbología de algo apartado, sagrado para Dios, hay que irse al libro de Juan, capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, aleluya. Pero ahí mismo usted sigue bajando, capítulo 1, versículo 14, y dice, y aquel verbo habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Él no podía ser ungido porque él era el que ungía. Aleluya. De vuelta al concepto del cristianismo. Sí, pero pastor, sí, perdone que de esto que interrumpa. Sí, si decimos que él no es lo mismo con el bautismo. Él fue bautizado por Juan como quiera. ¿Y qué conversación tuvieron ahí cuando Juan no quería bautizarle? Sí, no. ¿Qué le dijo? Seguro, Juan reconocía y lo vio y supo y dijo, no, yo no soy digno de bautizarse. Y más, él como quiera pidió no, que... pero el ungido, el que iba a ser bautizado, le dijo, es necesario, había una necesidad. Es necesario. Esa palabra es bien importante. Porque acuérdense que Dios es Dios todopoderoso. Mucha gente dice, pero si Él quisiera tronar a los dedos y se acabó ahí todo. Pero si hay algo que se conoce de Dios, que es un Dios de justicia, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo traerlo ahora? Si Él pone una regla, Él es el primero en cumplirla. Sí, perdóname. Más que una regla, la palabra del Señor se cumplió toda en Cristo Jesús. Todo, desde Génesis, toda la palabra se ha cumplido en Cristo Jesús. Entonces, cuando ese bautismo, él dice, es necesario que cumplamos esto. Ahora, muchos piensan que estaba diciéndole a Juan. No, a Juan no le estaba diciendo es necesario que cumplamos esto. Mira, es necesario que nosotros cumplamos esto que está escrito en la palabra, ¿verdad? Y por eso es que la manifestación luego en el bautismo se manifiesta poderosamente Dios de una manera sobrenatural, que todo el mundo fue testigo de los que estaban allí. Por eso mismo, perdón, pastor, por eso mismo es que decimos que el Dios de justicia que plasmó esta palabra lo cumple en todo. Miren, ¿qué dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10? Que hay una historia poderosa que todos conocemos, que es la historia de Cornelio. Dice que la ofrenda de Cornelio subieron, ¿dónde? Al cielo. ¿Qué significa eso? Le agradó a Dios.
póngase un momentito, deténgase. Usted agradar a Dios. Pero el que logra ver un presidente, el que logra ver un rey, sale con regalo. Imagínese cuando estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. No podía el Señor, el mismo Dios, asegurar la salvación de Cornelio. Ahí, cuando le agradó, podía. Pero ¿qué sucedió después? Él mismo se encargó. ¿Quién? El mismo Dios. ¿De qué? De enviar un ángel para decirle a Cornelio que le era necesario. Oiga, otra vez la palabra. Le era necesario. Porque le faltaba algo. ¿Qué era? Lo que ya Dios había decidido. Dios había decidido que la forma de llegar a Él, porque ya el mismo Dios había hablado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, ya esa palabra había que cumplirla. Aunque el hombre le agradó a Dios, él tenía que recibir a Cristo. Por eso nosotros predicamos, tú puedes ser buen hijo, tú puedes ser buen padre, tú puedes ser buen esposo, tú puedes ser lo mejor, pero tú tienes que recibir a Cristo porque esa condición está ahí. Si te mueres sin el Cristo, lamentablemente te pierdes. Pastor, regresando nuevamente al argumento del pastor aquí presente y a la pregunta que hizo el hermano, pues sí, ¿verdad? Vemos que hay la Escritura nos muestra que hay unos sucesos que se tienen que dar para que sea, como dijo el hermano, una evidencia para el mundo de las cosas que estaban sucediendo. En el caso del ungimiento, como usted bien dijo, nadie podía ungir a Jesús porque Él era el mismo Dios. No puede haber otra persona que lo unja si no es Dios mismo, ¿verdad? Y vemos a través de las Escrituras que hay episodios en la palabra donde Dios mismo tiene que hacer pacto con Él mismo, porque no puede hacer pacto con el hombre, porque él no puede ir por encima del mismo, ¿verdad? Pero me llama la atención lo del el bautismo, porque sí se tenía que dar el evento de que él fuese bautizado, porque hubo una manifestación ahí se manifestó el Espíritu Santo, se manifestaron otras cosas que era necesario que se manifestaran y se vieran. Y quiero agregar que el aceite es sinónimo y simbología del Espíritu Santo. Y en ese momento, así es, el Espíritu Santo se posó también sobre Jesús. Entonces podemos hablar de un movimiento y que lo hizo el Padre. Correcto. Perdón. Si Dios le promete a David que en el trono se sentaría el que iba a reinar, el que iba a ser Mesías eternamente, y todos los reyes eran ungidos, ¿por qué Jesús no fue ungido así también? No me pongan a Jesús como Dios, póngame a Jesús como el hijo de David que necesitaba cumplir con la profecía para sentarse en el trono de David y reinar para siempre. Me permito responder eso. Acuérdense que el mismo Señor le dijo que el reino que ellos pensaban que era, ese no era su reino. Ese no era su reino. E incluso la palabra registra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es una de las preguntas que yo tenía, ¿entiendes? Yo cuando hago la pregunta es más porque sé que la audiencia la va a preguntar, porque esto es algo que deberíamos todos saber ya. Pero si nosotros vemos a Jesús como Mesías, como el Mesías, pero los judíos no lo veían, ahora mismo los musulmanes todavía no lo ven, ¿entiendes? Nadie lo ve. Cuando leemos Micaías te habla, la profecía en Micaías te habla de 5:2 te habla del nacimiento, Isaías 7:14 te habla de que iba a nacer de una virgen.
todas las profecías que hay en los profetas te hablan y nosotros lo vamos viendo cumplirse en el Nuevo Testamento, pero ellos no. Cuando tú miras, los judíos todavía no han aceptado a Jesús como el Mesías. ¿Qué había que todavía nosotros lo podemos ver, pero los judíos no lo ven? Yo Sí, quiero porque responder en esa línea. Porque Jesús no se sentó Mire, en el trono. Habría que irse al contexto histórico del pueblo hebreo, del pueblo de Israel en ese momento, porque a veces hablamos judío, y se nos olvida que eres una de las tribus del pueblo de Israel. Pero es que Jesús viene de esa tribu y esa tribu era la que iba a Perfecto, recibir. pero para poder dar la respuesta tengo que hablar de las 12 tribus. Y diciendo el pueblo de Israel, lo uno a todos. El pueblo de Israel estaba sumergido en lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano lo tenía subyugado. Y durante todo ese periodo, desde los profetas hasta la llegada de Jesús, hubo un tiempo de silencio, ¿cómo? Como 400 años. Sí. Pero estaba la promesa. Ellos anhelaban durante una cantidad enorme de años ese libertador. Se enfocaron en el libertador, se enfocaron y así mismo le llamaban el Mesías. Ellos lo estaban esperando. Pero como se idearon un Mesías, cuando el Mesías verdadero llegó, ellos no lo reconocieron, porque dice la palabra que no entendieron su visitación. Entonces, en esa acción nos damos cuenta por qué el pueblo de Israel no entendió la llegada del Pero Mesías. no era todo el pueblo también. Por eso es la pregunta, ¿entiendes? Porque no era todo el pueblo. Sí, Es porque que ya vimos que Natanael lo reconoció. lo reconoció, los discípulos lo reconocieron, ¿entiendes? Todos los que lo siguieron, fueron muchos gentiles, pero también había muchos judíos, ¿entiendes? De los mismos Sanedrín hubieron que reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero, varón, es que la regla se trabaja diferente. La regla va de lo general primero y lo singular después. Que hayan uno u otro, gracias a Dios, que por eso tenemos el Evangelio. Y no nos podemos acordar que también había un plan de salvación para los gentiles, porque si ellos hubiesen recibido... No, ahí que está. Sí, ahora recuerden que ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías político. Sí, que es lo que Alguien que, Por ahí que yo quería que alguien que entrara. en lo natural los libertara de esa opresión que traían de los romanos. Entonces, cuando se habla de un Mesías, ellos están pensando diferente a lo que vino a decir el Señor. Yo he venido a traer algo totalmente diferente. Estoy entre ustedes y no me conocen, porque ellos estaban esperando, era un Mesías a su manera, a su Así es. forma. A los suyos Así vino es. y no los Y los reconoció. suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no les fue revelado, alabado el nombre del Señor, el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros, de que Él ha sido revelado a nosotros. Y ahí hay judíos hoy día, hay musulmanes hoy en día. Tengo los testimonios que el mismo Señor se les está presentando, el mismo Señor se les está revelando. No, sí, ¿Verdad? eso es claro, sí. Y que desde, si vamos a ver, desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona el Mesías de alguna manera. Sí, parece que, porque eso es nosotros, ¿verdad? Por la fe, pues encontramos que este hombre llamado Jesús de Nazaret cumplió con las profecías que Dios venía hablando acerca de este personaje divino, ¿verdad? Porque es divino,
en el cual desde Abraham, ¿verdad? Cuando le da la promesa que de su lomo saldría el que iba a bendecir a todas las naciones. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pero como dijo el pastor, si el pueblo de Israel, y dice mucho, ¿verdad?, que este concepto de Mesías Salvador viene después de que el pueblo de Judá es esclavizado, ¿verdad? Y Dios llama a Ciro, su ungido, le da la libertad, vuelve el pueblo hacia Jerusalén nuevamente y hacia las tierras prometidas, y desde ahí hacia adelante, pues llega esa esperanza de ese pueblo de que Dios enviaría a alguien que lo libertaría por completo de toda opresión. Pero en Jesús no vemos eso, porque el pueblo de Israel no recibió la libertad, porque siempre fue oprimido por los romanos hasta el año 70, ¿verdad? Que surgió todo lo que la historia enseña acerca de la destrucción del templo, de destrucción de Jerusalén y todo eso. Yo lo que puedo ver es que muchos judíos o del pueblo de Israel querían eso, querían que, es más, está la historia de la madre de Juan y Jacobo, ¿verdad? Que le dicen a Jesús: cuando tú vengas de tu reino, que uno de mis hijos a la derecha y el tuyo a la izquierda. Sí. Y Jesús le dijo: eso no me toca a mí, eso le toca al Padre, ¿verdad?, que toma esas decisiones. Los mismos que caminaban con Jesús esperaban que Jesús los libertara de la opresión que estaban con Roma. ¿Por qué Jesús nunca le dejó entender a ellos que él no era esa clase de Mesías? No, y ellos lo entendieron después que Jesús resucitó. Pedro le dice, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, lo estoy buscando pero no lo encuentro. Él le predicaba en esa línea. Sí, él le predicaba. Jesús Lo que nunca sucede es que cuando una persona, su entendimiento no está abierto, vemos muchas veces donde encontramos que hay que, Señor, ábrele los ojos para que vea. Señor, abre el entendimiento para que entienda. Hay cosas que lamentablemente no son reveladas a personas. Mi humilde opinión sobre el que no pudieran entender al Cristo, se trata desde el inicio en el Génesis. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Él lo estaba predicando. ¿Qué se perdió? Se perdió la creación de Dios. Entonces, Dios había decidido salvarlo en lo inmediato, su creación. Y el Señor era, al mismo Dios hacerse carne, al hacerse hombre, era el cumplimiento de la promesa que se había hecho. Entonces, ¿qué vino el Señor a quitarle al hombre? Le vino a quitar lo que había entrado, que lo dañó. ¿Qué entró? Entró el pecado. Por eso, y a veces él daba por detalles. Porque la libertad, que se puede haber a través de una nación que someta a otra. Hay gente que andan en la calle ahora mismo y están presos. Mira, los apóstoles hasta lo último tenían esa esperanza. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Aún en minutos antes de Cristo descender al cielo, todavía los apóstoles esperaban que Jesucristo los restaurara. A mí se me ocurre pensar, en esa misma línea, a mí se me ocurre pensar dónde se perdió
el linaje, ¿verdad? ¿Dónde se perdió esta forma de ser del pueblo de Israel, que era, y los hebreos y toda esta gente que eran tan cuidadosas de los linajes y que seguían tanto el linaje, y era para ellos tan importante toda esta cuestión de la profecía y todo lo que tenía que ver con cualquier información que lo llevara a saber y a estar seguro de que venía de un linaje particular. Estamos hablando de una profecía que se va dando desde Génesis a través de toda la Biblia hasta mi. ¿Y qué le parece 400 años de silencio de parte de Dios? A ver, yo Pastor, no se haga decir- eso porque... Bueno, dale, está bien. Quiero decir algo sobre esto. Mira, ellos conocían las profecías, Claro, entendían la claro, palabra, eran claro. entendidos absolutamente todo. Inclusive, el evangelio empieza en Génesis 3:15. Ese es el primer evangelio. Y sabe, Eva estaba convencida que uno de sus hijos era el que iba a venir a rescatar este tema. Ellos y la profecía la conocieron una por una y la fueron entendiendo por los tiempos. El tema es que la entendieron con su mente natural. La entendieron sin la revelación realmente del Señor. A eso vino Cristo Jesús, a mostrarse y a traer esa revelación. Inclusive, la Escritura habla de ese episodio. Dice que Jesús fue crucificado y que Jesús resucita al tercer día. Y van dos de sus discípulos en el camino angustiados, preocupados, adoloridos. Y dice que Jesús se va caminando con ellos y les pregunta: ¿ustedes por qué están tristes? Yo le dice: ¿acaso tú eres el único que no sabes lo que pasó? Ajá. Y empiezan a conversar y a conversar. Y en medio de la conversación dice: sus ojos les fueron abiertos. Y entonces dijeron, él desaparece, dice, él era él el que estaba andando con nosotros. Ahora, inclusive, tú puedes estar en una iglesia y pasar muchos años en la iglesia y puedes tener todo el conocimiento teológico y puedes tener todo el conocimiento histórico Y no conoce la y no conocerlo a Él. Así es. ¿Qué necesitamos? Que Él sea revelado. Gracias, pastor, Que porque él- por esa que- misma línea. Exactamente, que Él le sea revelado. Y dice la Escritura que Él le es revelado conforme su voluntad. Amén. A quien Él quiere revelarse. Pero hay una condición que siempre yo le digo a la gente: Dios no le habla al que no quiere obedecerle. Que no quiere escuchar. Y que era una costumbre de ellos esperar al Mesías. Sin los ojos abiertos, como usted decía, espiritualmente, sino realmente, porque si vamos atrás, donde el juez, a mí se me olvidan los nombres, perdone, es ¿verdad? El juez que sacrificó a su hija, ¿entiende? Sabiendo que todos los judíos que tenían una mujer o una niña, siempre esperaban que de esa niña fuera que saliera el Mesías, de que de esa niña naciera el Mesías. Para ellos sacrificar, ¿entiende?, a una hija creyendo que era el Mesías, era porque realmente ellos confiaban de que el Mesías iba a entrar a través de una virgen. Ellos conocían todas las profecías Correcto. que habían en los profetas, ¿entiendes? Todas las profecías ellos las conocían. Era una costumbre de enseñarle a sus hijos esas profecías, pero es lo que ellos decían, no la veían. Espiritualmente ellos nunca vieron que era Jesucristo. Eran bien pocos los que pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Y agregamos, damos gracias a Dios. Por eso debemos siempre, la palabra establece que debemos de orar por Israel. Así es. Porque al ellos no recibir al Mesías, nosotros fuimos injertados en el árbol.
Por eso a veces cuando vamos a elevar este tema, lo hacemos con el cuidado necesario para, de alguna forma, si es que fue un error, decir, bueno, Señor, pero gracias porque ahora nosotros tenemos esa oportunidad de ser llamado hijo de Dios a través de que no pudieron, pero entendemos que en nuestro caso, que Dios vino a plasmar estas leyes espirituales que hoy tenemos acá, estas palabras maravillosas que todavía a este tiempo muchos no la entienden. Muchos no la entienden. Y a veces algunos entendiéndola, suprimen una cosa con la otra. Y quienes, aquí yo vamos a entrar en situación, pero déjeme, Señor. Algunos quieren llevar la parte de Dios solo con el Antiguo Testamento. Otros quieren llevar la vida en Dios solo con el Nuevo Testamento. Y yo digo, Señor, nosotros respetamos todo concepto y precepto que pueda tener una persona, pero yo a veces digo, ¿dónde están leyendo? Porque, ¿qué decimos que nosotros somos? Ahora, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Estamos hablando de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros somos? ¿Seguidores? De Cristo. Y si el Cristo habla y usted dice que usted es seguidor de Cristo y habló y usted no le obedece y usted no lo oye, usted no lo entiende, pues entonces usted no es seguidor nada, porque Él plasmó claramente en su palabra y dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla. Si muchos, queriendo ser dotos o personas que entienden solo la palabra, que sí, el Espíritu revela, pero también, miren, la palabra establece que el Espíritu Santo, entre los dones que dio de profecía, de evangelismo, el otro, y dijo, maestros. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar quien nos enseñe. Me gusta mucho la palabra cuando Felipe fue traspuesto y llega el etíope. Esa conversación a mí me fascina. Las dos respuestas, pero la del etíope es maravillosa. Porque Felipe se le acerca y le dice, ¿entiende lo que lees? Y la respuesta fue maravillosa. Dice, ¿y cómo voy a entender si no tengo quién? Entonces, nosotros debemos de entender primero que necesitamos que nos enseñen. Yo le doy gracias a Dios por la vida de los maestros por donde Dios me pasó. Y si comienzo a dar nombre aquí, no terminamos y el podcast no se puede desarrollar. Porque cualquier conocimiento que podamos entender fue porque por la misericordia de Dios me pasó por la mano de esos hombres y mujeres. Que cada uno aportó de lo que yo puedo saber hoy. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros debemos de entender que el Señor en su visitación vino a plasmar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Esa era la primera entrada. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, el reino de Dios, yo no te voy a venir a hablar de la parte particular, aunque tú seas una nación. Yo vengo a resolver el problema que se me armó allá en el Génesis. Yo vengo a sacar el pecado. Ahora, que como nosotros como nación, usted está subyugado, quiere la libertad. Los hijos maltratados, porque los romanos hacían cuanto querían, cuantos cristianos colgados en maderos. Esa era la parte que probablemente no le dejara ver claramente al pueblo judío esa visitación, porque se colocó bien dentro el anhelo de un gobierno. Y como se hablaba de reino y es un tipo de gobierno, vamos a entender que todos se fueron para la parte de ese conquistador que iba a entrar con ese caballo. Mire que entró. Miren en qué entró. Con un ejemplo de humildad terrible.
Sí, pastor, pero no me diga el burro, porque el burro, ¿entiendes? Los reyes usaban mula también. Usaban burro para entrar también en el Antiguo Testamento. Seguro, David. Era un lujo seguro, entrarle un burro. seguro, no era, eso no tiene que ver como nada. lo quiere representar el Espere, niño. es teología cristiana, eso no tiene que ver correcto. nada. Me encanta, porque hay un momento de humildad en Reyes y en todo lo que usted quiera poner, que listo, eso es lo que hay que imitar, pero usted sabe y va a la historia y ve cómo entraban la mayoría de esos imperios, de esos reinos, eran a caballo y los caballos tenían que ser lo más formidables, los carros tenían que ser majestuosos. Y el Señor no entró así, entró con humildad. No, que será la Fue costumbre incluso hebrea. uno de los ejemplos de humildad de un rey, uno de los ejemplos de humildad de un rey fue como el Señor entró. Eso era una profecía también. Amén. Tenía aquí Pero apuntada ahí. ¿Verdad? quiero darle el toque de humildad que hay en esa entrada. Nosotros podemos no entender. Zacarías 9:9. Está... Así es, lo del pollino. Nosotros podemos no entender por qué el pueblo de Israel no entendió, los judíos, para que así, no entendieron esa visitación. Hoy yo me quedo con la parte donde digo, Señor, me quedo orar siempre por Israel y doy gracias porque la salvación ha llegado a mi casa y puedo predicarle esta salvación que tú nos diste en ese momento, al extender, porque dice que él inmediatamente comenzó y ya había, ay santo, y que ya el Señor venía hablando lo que iba a pasar, porque cuando la parábola de las bodas, ¿quién la dio? El Señor. ¿Y qué dice? Que convidó y que no llegaron ninguno. ¿Quiénes fueron los que no llegaron? Entonces, ¿qué dice? Que él mandó a su criado ¿a qué? A que salgan por las calles y que entrara el manco, de todo. Sí, ahora, déjeme, pastor, yo le interrumpo un poquito su conversación para llevarles a todos ustedes a una esperanza viva. Amén. Déjenme decirles que a pesar de que el pueblo de Israel no entendió y que el pueblo de Israel todavía no entiende y que algunos de ellos todavía no lo han visto, el tema aquí es la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel y ha hecho una promesa poderosa. Y el pueblo de Israel está dentro de esa promesa. Y el Mesías, todo ojo y todo hombre lo reconocerá y lo verá. Alabado el nombre del Señor, porque Él vendrá como el Salvador. Pero también ahora va a venir también como el que traerá juicio. Dice la Biblia que en un día, toda esa nación lo verá. Y dirá, pero esas no son las manos de aquel que nosotros crucificamos. Ese no fue el que nosotros llevamos a la cruz. Jesús es el Mesías. Y a usted, amigo, que está viéndonos en este podcast, si usted es cristiano o si tal vez no conoce al Señor y se encontró con este podcast y se encontró con esto, te queremos decir, tal vez no has visto a Jesús como el Mesías, pero Él se quiere revelar a tu vida. Alabanza. Él quiere mostrarse a tu vida, no como el Jesús de la Biblia o el del pesebre o el de dentro de unos meses el crucificado, sino que Él quiere mostrarse como el Salvador de tu vida. ¿Y qué viene a salvarte? ¿Del infierno? Bueno, eso es lo de menos. Realmente lo que quiere salvar es tu relación con Él. Alabado el nombre del Señor. Así que este es un tema maravilloso. Sí. Alabanza. No. Así es. ¿El varón? No, nosotros traímos este tema, ya que yo estaba leyendo un libro, que el título es Hombre, Mito o Mesías. Uh-huh. Y en este libro el escritor exhortaba al pueblo a que aprendiera quién es Jesús de Nazaret. Amén. Ya que, como ustedes han dicho,
hay personas o hay hermanos en Cristo que no voy a decir que le sirven, porque si no lo conocen no le sirven, pero en una rutina o en una forma de En una religión. practicar lo que sus padres, ¿verdad?, le enseñaron. Tradiciones, gracias, pastor. Año tras año, van a una iglesia, van a una congregación y nunca aprenden de que quién verdaderamente es Jesús. Y están llegando los tiempos en los cuales la tecnología está avanzando y ya el hombre con un botón en su teléfono puede buscar toda la información que quiera, y con todo y eso no lo ven así. Hace unas par de semanas yo estaba en un supermercado y me paré a mirar las revistas, y en las revistas decía los 100 hombres más importantes de la humanidad, y entre ellos estaba Jesús. Pero no le daban la divinidad a Jesús, o no le daban el crédito o la potestad que verdaderamente Jesús, ¿verdad?, recibe. Primeramente del Padre, porque en los evangelios nos enseña que un día Jesús bueno, yo voy a leer en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Dice, capítulo 4, 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Por cuánto qué? Porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Perdón. No habíamos dicho aquí que no había sido ungido. Por eso. ¿Es ungido o no es ungido? Ok. Ok, continúa. Pero es que ahí es que yo lo que quería llevar. Ahí es que yo lo quería llevar, porque sí, muy bien. la situación es que no hay una historia. Perdón, hermano, que yo le interrumpa. Ajá. Creo que es pertinente que tú sigas leyendo para qué fue ungido. Okay. Porque es que los otros hombres eran ungidos para ser reyes, Ajá, o para ser sacerdotes, o para ser profetas. Amén. Pero él fue ungido ¿para qué? Lee, Para continúa, dar por buenas favor. nuevas a los pobres, Oh. para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces había una noticia dentro de lo que él vino a decir, que era la vital, en una sola palabra. Sí, pero eso es lo que yo quiero que, eso es lo que yo quiero que. ¿Y qué era esa buena noticia? Que era lo que significa buenas nuevas, que es nueva noticia. Se encerraba en algo, en una sola letra. La aporto. La buena noticia era que ya teníamos acceso al Padre. Esa era. Porque acuérdense que él vino a buscar lo que se había perdido. Había algo que se había roto y él entra a darnos la oportunidad de volver al Padre. Durante toda la humanidad estaba buscando la vida eterna. Y usted busca imperio. Sí, ve, lo que pasa es que. Pero Jesús no le está hablando a los gentiles, Jesús le está hablando a su propia gente. Él dice que fue a Galilea. Escuche esto. Jesús declara que igual que Dios ungió al rey Ciro, ¿verdad? En Isaías 40 y algo, se me olvidó el capítulo, pero está en Isaías 40 y pico. La Biblia dice que a Ciro, a este hombre que era un rey de Persia, que yo dudo que esos reyes eran ungidos con aceite, yo no estoy muy seguro. El Señor le dijo, pero Sirio, mi siervo. no, él dijo,
lo llamó ungido. Continúa. So, cuando Jesús, él mismo se llama ungido, ¿verdad? Él mismo se llama ungido, pero no hay una historia en la cual, como dijo el pastor, como David, como Salomón, como los reyes, como los sacerdotes, como los profetas en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. No hay una historia. Podemos usar la historia de la mujer antes de ser crucificado que le ungió. Ok, pero perdóname que te interrumpa. Es que aquí él, por primera vez, públicamente, él dice, yo soy Dios. Y si soy Dios, la única unción que yo tengo y que necesito es la unción del Espíritu Santo. Es la única unción, y recuerde que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, si buscamos un episodio donde otro venga a ungirlo a él, no lo vamos a encontrar ahí. Ok. Y cuando usted trajo la historia, ¿verdad? Que también se encuentra en el Evangelio según San Lucas de los dos personajes que iban a Emmaus o a Emmaus, ¿verdad? A la ciudad. A Maús, gracias. Y porque Jesucristo le abre los ojos, pues ellos podían entender. Ellos dijeron, yo sabía que mi corazón latía, ¿verdad? Como que yo entendía que algo pasaba, pero que no estaba muy seguro, ¿verdad? Luego vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles todavía esperaban que Jesucristo restaurara. Y Jesucristo dijo, hey, eso le toca a mi Padre, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y por todas las naciones, ¿verdad? Luego en el libro de los Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan, pero mayormente Pedro, se levanta y le dice a los de Sanedrín, en el capítulo 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, ellos venían entendiendo de que el reino de Cristo venía luego, no era en ese momento, ¿verdad? Ya han pasado 2000 años, nuestra esperanza, ¿verdad?, es que Cristo venga a buscar a su iglesia, pero estamos hablando de la Biblia, que en la Biblia el cristiano tiene que entender que cuando él lea la Biblia, él no va a encontrar que Jesucristo fue ungido como los otros reyes. Es que nosotros no lo podemos buscar de manera literal. 5 minutos lo que nos queda. No lo podemos buscar de manera literal. Si tú, mi amigo que estás allí, quieres encontrarlo de manera literal, pues quiero decirte que esta es una unción espiritual. Amén. Esta es una unción que viene de parte de Dios. Y esa misma unción tú también la puedes Amén. Experimentar. No necesitas que solamente venga un pastor, un apóstol, un profeta. Que es la unción que te cambia tu vida, en verdad. Esa es la unción que cambia vida. Esa unción es la que te hace hijo, heredero Amén. Y coheredero juntamente con Cristo. Así es. Y ahora nosotros tenemos una esperanza viva. Cristo se sentará en el trono de David, Amén. Pues es la promesa. Amén. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Según Isaías, ¿verdad? Nos enseña. Así es. Como siempre, en cada uno de los podcasts, me gusta cerrar concluyendo Amén. Individualmente. Me uno a la palabra del pastor William. Creo en ese ungimiento espiritual como el principal, porque si bien es cierto, el acto de los hombres para ungir está en la palabra, sí. Está en la palabra, pero cuando ya estamos hablando del propio Cristo como tal, le tocaba al Padre ungirlo, como Amén. Él lo declaró. Amén. En la lectura que acaba de leer nuestro hermano Gabriel. Pienso que me siento muy contento el saber que
sí pude encontrar al Mesías verdadero, Amén. Amén. que es el Cristo, que es Jesús de Nazaret. Acuérdense que Nazaret era esa ciudad de donde él vino, y es bueno siempre recargar eso, Jesús de Nazaret, porque en un momento de la historia de la humanidad se estaba alegando la no existencia de Jesús de Nazaret, pero con tantas evidencias de su paso por la tierra, ya eso se ha quedado atrás. Pero hay siempre que nosotros elevarlo, el Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Amén. Aleluya. Milagro. Amén, sí, verdaderamente yo estoy más que agradecida del Señor también de poder ser parte de este pueblo escogido, de este linaje escogido, de esta nación santa, como dice la palabra, ¿verdad? Y que haya conocido al Mesías. Y pues para el público que nos escucha, pues como decía el hermano pastor, a veces estamos buscando contestaciones tangentes, humanas, en la palabra, y tenemos que recordar que pues esto es una cuestión espiritual, es pedir revelación espiritual, y lo que no entendemos tenemos que orar y pedirle al Señor que nos los muestre y nos revele, porque realmente si vamos a la palabra desde Génesis, como dije anteriormente, hasta Apocalipsis, vamos a ver que sí hay una línea profética que nos da unas señales tan y tan claras de que Jesús era el Mesías, pero cuando dije, ¿dónde se perdió esa línea? Es porque el mismo pueblo de Israel en ese momento no lo reconoció. Amén. Yo quiero terminar dándole gracias al pastor William especialmente por su trabajo, porque al conocerlo y darnos de cuenta que, aunque lo sabemos, pero conocer a una persona que esté pastoreando en otro país que uno no conoce y ver que hasta en otros países se está llevando esa semilla, quiero decirte gracias, en verdad, gracias por tu trabajo, por esos 35 años fue que dijiste, ¿verdad? 36 años trabajando, eso es un orgullo, eso a nosotros pastores como yo, que llevo tan poquito tiempo pastoreando, Como yo, pues veo como que yo. se puede, Santo. y nos da fuerza y nos da, ¿entiendes? Ese orgullo de poder decir que Cristo puede, y que sigue puede. trabajando. So, Dios le bendiga a todos. Le damos Santo, gracias. Y hasta la próxima. Denle un fuerte alabanza. aplauso al podcast Los del Camino. Gloria a Dios, Santo, suscríbete. bueno, Dios. Suscríbete, no te olvides de darle clic. Recuérdate que si tú lo compartes, me ayudas a predicar la palabra Alabanza. de Dios. So, Dios te bendiga. Y con la ayuda de Dios para la semana que viene, Jesús murió por todo el ser humano. Amén. Santo tú eres mi Dios.